Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos a un programa más en nuestra serie Fariseos Modernos. Y hoy vamos a abordar un tema especial que tiene que ver con el engaño del legalismo. Junto a mi compañero Eddie Osorio, estamos listos. Hermano Eddie, ¿cómo está usted? Así es, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Bienvenidos a todos los que están con nosotros hoy, a quienes nos acompañen por las diferentes plataformas. Bienvenidos, qué gusto poder compartir este tiempo, este espacio de la tarde de un miércoles con ustedes nuevamente. Así que estamos contentos y emocionados de lo que hoy pueda salir de esta plática. Sí, hoy vamos a continuar hablando un poco sobre legalismo. Ya estuvimos conversando un poquito sobre legalismo el episodio anterior, pero hoy vamos a profundizar un poco más de la mano, por supuesto, el texto bíblico y de algunos otros escritores que vamos a estar citando hoy. Así que bienvenidos todos quienes estén con nosotros en esta oportunidad por medio de la radio, en este caso Radio Cultural Amigos, Radio Alternativa, y por supuesto a través también de la magna plataforma de Amigos TV. Así es, bienvenidos también a quienes estén a través de Amigos TV y por las redes sociales. Estamos también en YouTube y en Facebook. Sí, tenemos problemitas ahí con la página de la iglesia. No nos recibió la transmisión, pero estamos siempre en Facebook como Diálogo de Fe y Salvación transmitiendo. Así que, por favor, búsquenos, comparta la transmisión y envíenos sus comentarios. Sea parte, súmese. Y que esto sea un diálogo no solo entre nosotros dos que estamos aquí en el programa, sino también de nosotros con ustedes. Ya con ustedes que sé que tienen opiniones, sé que tienen puntos de vista al respecto de lo que estamos hablando. Así que qué enriquecedor sería que podamos recibir comentarios, podamos recibir sus aportes, sus opiniones, sus puntos de vista sobre un tema tan importante y necesario para abordarlo en estos tiempos, como lo es el legalismo, el fariseísmo y todo eso que hemos venido hablando en esta serie, ¿verdad? Y el peligro que esto causa al desarrollo de la iglesia. Yo creo que Correcto. Es importante, apreciados hermanos, y abordamos la temática desde esa perspectiva, desde la perspectiva del peligro que esto trae al desarrollo de la iglesia, obviamente en el desarrollo misional de la iglesia, obviamente también dentro del problema que implica dar un mensaje, Eddie, que no es el mensaje bíblico, la tergiversación e irnos a los extremos, ¿no usted? Correcto, Entonces, correcto. Durante la semana anterior estuvimos hablando mucho acerca del extremo del legalismo, pastor, pero también existe otro extremo, ¿no, pastor? Sí. Exacto. Ese otro extremo es el que vamos a abordar hoy, el cual tiene que ver con la antiley o con el antinomismo, ¿sí? El cual, pues, se define como, por ejemplo, la gracia del Señor es inmensa. Así es. Todo es por gracia. Y si todo es por gracia, por lo tanto, seguí viviendo igual. O sea, Sí. por lo tanto, viví sin leyes, viví sin orden. Que Dios es bueno. Bueno, ese también es un problema. Sí. Y es el otro extremo de lo que pasa. Evidentemente. Y yo creo que uno de los grandes problemas, Eddie, que se pudo haber dado en el transcurso de la historia, tiene que ver con protegerse del antinomismo. El legalismo surge a partir de protegerse de, pero también caemos a un problema. Fíjese que estaba leyendo yo precisamente algo sobre legalismo entre la semana y precisamente estaba leyendo una postura al respecto de Juan Driver en un libro que se llama Contracorriente, y él dice, ¿verdad?, que a veces si no tenemos cuidado
Y la verdad es que comparto ese punto de vista. A veces si no tenemos cuidado, dice él, incluso nuestra lucha contra el legalismo podría convertirse en legalismo, en una lucha legalista. ¿Ya? Entonces, bueno, para que usted... ¿Por qué decimos esto? Pues porque creo que realmente nadie está exento de una pizca de legalismo o en su defecto también de libertinaje o de antinomismo, ¿no? Que es la otra postura. Ahora, hermano Carlito, usted decía, bueno, para comenzar un poco y terminar de conceptualizar el legalismo, ¿verdad usted? Me parece interesante empezar diciendo que el legalismo es algo mucho más profundo que una mera postura doctrinal sobre la justificación por obras. ¿Ya? Es más profundo. O sea, porque generalmente cuando se habla de legalismo, bueno, hemos hecho énfasis un poco sobre la justificación por obras o la salvación por obras, ¿verdad? Y no por la gracia sola, ya que es una de las posturas reformadas que fue rescatada en aquel momento, ¿verdad? Pero miren, no solo es una doctrina, sino una red de actitudes del corazón, prácticas, tipos de carácter y formas de leer las escrituras. Exacto. Que incluye lo que uno siente hacia Dios. ¿Ya? Eso es lo que cita Sinclair Ferguson en su libro El Cristo Completo, sobre legalismo. Ahora, quiero destacar precisamente lo complejo que es el legalismo, ¿verdad? Ya, o sea, no es algo tan sencillo. No. Es todo un entramado de reglas, es una malla, ¿verdad? Usted que está tendida encima de muchas personas y que permea todo lo que ellos hacen. Hablando de actitudes, por ejemplo. Sus ideas, exacto. Exacto, actitudes, prácticas, ¿ya? Cómo viven su vida. O sea, primero las actitudes pues no se ven a veces, ¿verdad? Bueno, a veces sí. Pero las prácticas, o sea, eso los lleva, hay actitudes que los llevan a actuar de cierta forma, tipos de carácter, ¿ya? O sea, cómo abordan distintas situaciones que requieren un carácter firme y sólido, ¿verdad usted? Y me parece curioso esto, formas de leer la escritura, ¿ya? Exacto. Con qué intención nosotros nos acercamos a la escritura, ¿ya? Porque fíjese que, bueno, usted sabe, ¿no? Uno de los errores posibles que nosotros podemos cometer en nuestro acercamiento a la interpretación de las escrituras es acercarnos, por ejemplo, para apoyar nuestras propias posturas doctrinales, ¿ya? Y entonces la Biblia se convierte en un manual como de soporte para mis creencias denominacionales o cosas así, ¿verdad? Y el consejo de la Biblia, el consejo completo de la Biblia desaparece. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no nos enfocamos en el consejo completo de las escrituras, en el mensaje completo de las escrituras, sino que nos enfocamos nada más en aquellas porciones bíblicas que sostienen nuestros argumentos. Por ejemplo, si usted es legalista en temas del vestuario, por ejemplo, usted va a recurrir a esos pasajes frecuentemente. Yo sé que hay predicadores que viven ahí. Claro. En 1 Pedro y lo que dice él. Deuteronomio. Exacto. Ya, o por ejemplo, si usted va, por ejemplo, con el tema, no sé, hay diversos temas que pueden abordarse en esto, pero el del vestido lo menciono porque es uno de los más quemados, ¿verdad usted? Fíjese, Eddie, que recuerdo ahora cuando el Señor Jesucristo habló acerca de la levadura de los fariseos. O sea, cuando eso tiene un significado, obviamente. Yo creo que una gran mayoría de los que nos escuchan entendemos cuál es la función de la levadura. O sea, la levadura tiene la capacidad, esa bacteria, si queremos decirlo así, de influenciar toda la masa de harina, ¿verdad? Usted que se hace. Entonces, cuando hablamos del problema del legalismo, no solo es la opinión al respecto de algo, sino que ese legalismo, como dijo usted, permea todas las ideas del ser humano. Exacto. Entonces, en todo lo que hace, comienza a actuar de esa forma. Por ejemplo, el caso del fariseo, aún en su oración, él tendía a esa oración legalista, ¿no? Usted. O sea, entonces es peligroso, la verdad que es algo peligroso, pero aquí es algo que es complicado también, que un alto porcentaje de las personas no lo ve.
O sea, está inmerso en que piensa que es el defensor de la santidad de Dios, cuando tal vez no se está dando cuenta que ha perdido un poco. Y quitándole un poco, ha perdido mucho lo del mensaje del Señor. La visión bíblica de Dios. Exacto. Ahora hay algo interesante en este primer postulado que decíamos, y es que el legalismo incluye lo que uno siente hacia Dios. ¿Ya? Y una buena pregunta aquí de evaluación para nosotros aquí en la mesa y para usted que está en casa también o que nos está escuchando en cualquier lado sería: ¿cómo se siente usted ante Dios? Exacto. O sea, cuando ustedes hablemos, por ejemplo, de la oración, que yo sé que siempre estamos, como en su momento lo dicen algunos escritores reformados, ¿no? Corandeo, siempre estamos delante de Dios, todo el tiempo. Todo el tiempo estamos delante de Dios. Estamos como desnudos, dijo el profeta, ¿no? Exacto, pero hablemos de, por ejemplo, de la oración, que creo que a todos nos hace sentir que es un momento en la presencia del Señor de una manera única, ¿verdad usted? Entonces, ¿cómo nos sentimos cuando nos acercamos a la presencia de Dios? ¿Cómo nos sentimos? Por ejemplo, podríamos sentirnos merecedores. ¿Ya? Podríamos sentirnos con derecho de reclamar ciertas cosas. ¿Ya? Por eso el legalismo incluye eso, el cómo nos sentimos hacia Dios. ¿Qué sentimos hacia Él? ¿Sentimos dependencia de Él? ¿Ya? ¿Sentimos que no merecemos lo que tenemos? ¿O nos sentimos que la salvación, por ejemplo, o que la respuesta a nuestras peticiones es un derecho que tenemos ganado, por ejemplo, porque nos hemos portado bien o porque hemos obedecido? Ahí está el riesgo, ¿no? Porque soy defensor de cierta idea que yo plasmé en mi cerebro, que es sana doctrina o que es principio del Señor. Exacto. Ese es el problema. Exacto. Entonces invitamos a todos los que nos están escuchando que se pregunten: ¿cómo te sentís cuando te acercas ante Dios? Cuando usted ora. Exacto. Cuando orás, cuando estás adorándole de una forma específica. Sí. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo vas el domingo a la iglesia, por ejemplo? Exacto. ¿Cómo te sentís en la presencia del Señor? ¿Te sentís merecedor? ¿Ya? ¿Te sentís con derecho? ¿Ya? ¿Cuál es su concepto de sí mismo? ¿Qué concepto tienes de ti? Pero ¿qué concepto tienes de Dios? Exacto. ¿Ya? Entonces, porque ese es el gran dilema también abordado por Jesús en Lucas 18, ¿no? En la parábola del fariseo y el publicano. A veces pienso, ¿ya? Eddie, que este pensamiento se asemeja a lo que Satanás propuso en el huerto. Por ahí va el asunto. Ustedes serán como Dios. Exacto. Entonces yo creo que en algún momento el pensamiento legalista extremo llega a un punto de que en su oración piensa que se asemeja a Dios. Puede ser. Piensa que está expresando el carácter de Cristo específicamente de una manera a la cual por eso le da el derecho específico, ¿verdad? Usted de hacer reclamos o de tener cierto concepto vano o vanaglorioso de sí mismo. Exacto. Porque el detalle es que cuando profundizamos en el estado del hombre, como decía el salmista David en el Salmo 139, si no estoy mal, Eddie: Señor, usted conoce mi sentarme y mi levantarme. Usted conoce hasta la profundidad. En ese análisis, vuelvo a la pregunta suya, en ese análisis, querida familia, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se siente usted delante del Creador? Es una buena pregunta. Sí, claro. Ahora, fíjese, hay algo interesante y leyendo y también yendo a la Biblia en la carta de Pablo a los Gálatas. Pablo tiene un pequeño problema, o tuvo, ¿no? Todos sabemos, un pequeño encontronazo con Pedro. Precisamente por un tema como este que estamos hablando. Y yo quiero citarlo, hermano Carlitos, porque creo que nos va a ayudar un poquito a conversar sobre esto que estamos empezando a hablar. Sí, dice el capítulo, vamos a ver en qué capítulo estoy de Gálatas, si no estoy mal es 2, sí. Capítulo 2 de Gálatas dice, versículo 11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión.
Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Esta cosa es contagiosa, ¿verdad? ¿Ya? Vemos, Bernabé era un hombre de un carácter maduro, podríamos decir, por el trasfondo que encontramos en el libro de los Hechos. Pero en esta situación, aún Bernabé fue arrastrado por esa situación. ¿Ya? Ahora, luego sigue diciendo, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Exacto. ¿Ya? Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Ahora quiero que le ponga atención a lo que dice el versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Uy, es un problema. ¿Ya? Sí. O sea, está hablando... Pablo tenía razón de haberse enojado. Y está hablando precisamente de ese grupo, ¿no? De gente que llegó, que estaba con los Gálatas, que querían, bueno, volver en el capítulo 5, Pablo va a decir su famoso pasaje de la gracia habéis caído, ¿verdad? Haciendo énfasis que querían seguir viviendo en la ley. Exacto. Y no en la gracia. ¿Ya? Entonces, a mí lo que me llama la atención del versículo 18 dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar. O sea, como que ya habíamos salido, pero estamos volviendo, ¿ya? Transgresor me hago, dice. Eso. Porque yo por la ley soy muerto. Escuche eso. Soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios, dice. O sea, Eddie, es un peligro. Exacto. Yo creo que hemos subestimado este problema. Sí. Sin darnos cuenta, hemos caído en una herejía terrible. Así y es. hay que llamarlo así. Uh-huh. Es una herejía terrible. Bien intencionado, ¿no? Sí. O sea, plantear que Pablo dice transgresor, o sea, es un problema. Y yo creo que todos lo hemos dicho en programas anteriores, Eddie, todos tenemos ese peligro de caer. El peligro de caer. De caer en esa parte. Ahora, hermano Carlitos, ¿cuál es la evidencia de legalismo? La evidencia de legalismo son celos, hipersensibilidad a las descortesías, por ejemplo, ¿ya? Aspereza hacia los errores y una actitud mezquina a la hora de tomar decisiones. Otro de los aspectos que podríamos mencionar también ahí, Eddie, tiene que ver también con el constante deseo de juicio de parte de la persona y no el constante deseo de edificación. Y con esto no estamos diciendo que la verdad nunca debemos de caer en diluir la verdad, porque recuerde que el Señor Jesucristo fue lleno de gracia y verdad. Pero tenemos que tener cuidado con que nuestro corazón siempre esté bajo la tarea de aplicar juicio y de emitir juicio sin edificar al ser humano. Así es. Es un problema. Y es lo que estábamos diciendo acá, que usted dice, ¿cómo identificamos a los legalistas, por ejemplo? Bueno, primero es una persona llena de celos. Cuando alguien dice celoso de la sana doctrina, tengo mis reservas en eso. Exacto, hay que ver a qué se refiere. ¿Ya? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Porque celoso de la sana doctrina en el sentido bíblico también significa que entiende que es la gracia del Señor. En una de nuestras últimas clases de liderazgo, pastor, usted comparte una frase la cual dice, si tu doctrina no sana, no es sana doctrina. No es sana doctrina, exacto. ¿Ya? Y tiene que ver con eso. Si tu doctrina no sana, no es sana doctrina. Pero seguimos hablando después de eso, pastor. Sí, estamos correcto. Con la cápsula del día. Así es. Es hora de la cápsula del día con nuestro hermano Eddie Amílcar Osorio. Y hoy nos va a compartir siempre datos los cuales, sin lugar a dudas, van a venir a aportar a nuestro bagaje de conocimiento en el Señor. Así que, hermano Eddie, adelante con la cápsula del día. Diálogo de Fe y Salvación presenta
La cápsula del día. La cápsula del día. Bien, hoy queremos compartir una cápsula, una información concreta al punto con ustedes en esta cápsula del día. Y hoy quiero abordar un tema que ha venido a tal vez a incomodarnos un poco como iglesia: la educación cristiana en la era digital. El reto de la iglesia es formar discípulos con una cosmovisión bíblica sólida, optimista y apasionada, que sean capaces de moverse en la época digital con soltura, pero también con precisión. Muchas veces la iglesia ha rechazado las esferas digitales, utilizar las distintas herramientas para que la educación cristiana llegue, para que la palabra y el mensaje llegue a rincones donde posiblemente físicamente no podemos estar. Y ese es uno de los retos que actualmente enfrentamos como iglesia. Y yo quiero compartir con ustedes algunas recomendaciones que nos pueden ayudar a estar preparados al momento de abordar la educación cristiana y la predicación del evangelio de forma general en esta era digital, en esta era de la información, en la era de las redes sociales, de los medios digitales. Y empezamos con la primera recomendación: tenemos que arder con el fuego del evangelio. Así es. Y esto es lo más esencial. Antes de enseñar cualquier doctrina, usted y yo debemos estar apasionados por Cristo. ¿Sí? Porque de nada sirve tener un buen cuerpo doctrinal si la pasión por Cristo no está. ¿Ya? Y créame, es posible creer intelectualmente en doctrinas reformadas, en doctrinas sólidas, históricas, y tener nula pasión por Cristo. Así que lo primero es arder con el evangelio, que se nos note que el evangelio nos ha transformado, que nos ha llenado de gozo, que nos impulsa a compartirlo con otros. ¿Ya? Si no estamos entusiasmados con nuestra fe, ¿cómo podemos esperar transmitir un mensaje creíble hacia los demás? No va a llegar, no va a tener el mismo efecto que esperamos que tenga. ¿Ya? Un corazón apasionado por Cristo es una condición fundamental para un discípulo, y aún más en la era digital. Número 2, piense críticamente. Así es, la palabra crítica viene del griego kritikos. Este término significa capaz de discernir. Por lo tanto, miren, la raíz de críticamente se encuentra la idea de juicio, discernimiento y análisis. Es decir, evaluar cualquier información con criterio, identificar sesgos, falacias y distinguir la verdad del error. Para conseguir esto hace falta una sólida formación bíblica, que ustedes y yo, antes de atrevernos a enseñar, antes de atrevernos a propagar el evangelio, ¿verdad?, también entremos en esa dinámica de aprendizaje y de preparación. ¿Ya? Porque las condiciones lo exigen. Está bien, comuniquemos el evangelio, pero preparémonos para ello, porque las condiciones exigen cada vez más y mejores maestros de la Biblia. Y tenemos que hacer uso de las herramientas, de los medios que están a nuestro alcance, para que nosotros seamos pensadores, críticos de las situaciones, y aprendamos a discernir y a distinguir entre la verdad y el error. Y eso es lo tercero, discernir la verdad. Hace falta reconocer las sutiles influencias del relativismo, del secularismo y de otras corrientes de pensamiento e ideologías que proliferan en la actualidad en la sociedad en que vivimos. ¿Ya? Tenemos que nosotros tener una sólida cosmovisión bíblica para aprender a discernir dónde están esos tonos grises, porque a veces no es blanco ni negro, sino que es medio blanco, medio negro o gris. ¿Ya? Entonces tenemos que aprender a discernir, a ver esas pequeñas raíces de error que se están infiltrando muchas veces en el mismo mensaje que predicamos. 4, aplique los principios bíblicos. Así es. Está bien contar las historias del Antiguo Testamento.
Está bien contar las historias narrativas de los evangelios, de Hechos de los Apóstoles o de cualquier otro libro de la Biblia. Pero sabe, si nosotros no presentamos aplicaciones, nada más seremos unos cuentacuentos, unos buenos contadores de historias, pero hasta ahí nada más. Tenemos que aprender a aplicar lo que enseñamos, a aplicar la enseñanza bíblica. Que esos principios bíblicos que estamos enseñando, ayudemos también a la gente a poder llevarlos a su vida diaria, a su vida cotidiana, ¿ya? A lo que hacen diariamente, que la gente que nos escucha, que la gente de nuestras iglesias aprenda a llevar la Biblia y a hacer la vida en su trabajo, con sus amigos, con su familia. Y por último, comuniquemos el evangelio. Hay muchas plataformas, hay muchas maneras en donde nosotros, pues evidentemente podemos comunicar el evangelio. Pero hoy más que nunca, hermanos y amigos que nos escuchan, el evangelio necesitamos comunicarlo con excelencia. Así que le animo a reflexionar sobre estas recomendaciones que acabamos de mencionar y a que usted se prepare para compartir el mensaje. Porque compartir el mensaje, el mejor mensaje, el más grande mensaje, el mensaje más trascendente de la humanidad, requiere excelencia, requiere preparación. No se puede ir a compartir el mensaje y decir algo así en tono mediocre. Ahí le vamos a dar a ver qué sale. No. Tenemos que prepararnos. Tenemos que hacerlo con excelencia. Y hay muchas herramientas, hay muchos medios para que ahora nosotros aprendamos a comunicar el mensaje. Ese mensaje que transforma la vida de la gente y que, pues valga la redundancia, es el único mensaje que lo puede hacer, llegue a las personas con excelencia. La mejor manera de comunicar el evangelio. Y nosotros lo podemos hacer. Capacitémonos y prediquemos el mensaje del evangelio. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Y familia, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación. Estamos de vuelta para continuar hablando acerca de fariseos modernos y hoy estamos hablando del peligro del legalismo. Tremendo, hermano Eddie. Así es. Buenísimo punto. Yo creo que necesitamos recuperar esa pasión y seriedad por el texto bíblico. Correcto. Hoy más que nunca necesario. Sí, así es. Y necesitamos darle el lugar que se merece. Yo he oído, escuche usted, gente que dice, por ejemplo, cuando le toca exponer algo, voy a irme y allá que el Señor me diga qué tengo que decir. Y comienzan a hablar de un montón de cosas que tiene que ver con sus experiencias, con sus testimonios. Tristemente. Comienzan a reempujarle palo a la gente, lo que pasó en la escuela dominical el domingo pasado, que vio algo que no tuvo que haber sido, agarra un texto bíblico que tenga en memoria, al fin de tanto se pasó la hora. Sí. No funciona así. El problema, ¿sabe qué es lo que trae eso, pastor? Y disculpe que me vaya a meter en esto. No tenga pena. Lo que trae esto es una profunda inmadurez en la iglesia de Cristo. Analfabetismo bíblico engendra inmadurez en las personas, ¿verdad usted? Sí. Precisamente en estos días estaba yo leyendo un artículo que me gustó mucho. Algún día tal vez lo conversemos el tema acá. Y era la muerte del exégesis. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, créame, en muchas iglesias ha muerto la exégesis bíblica. De hecho, hay gente que ni sabe qué es exégesis bíblica. Sí. Qué complicado. No debería ser un término desconocido. Sí. Pero lamentablemente lo es. Sí. ¿Ya? Es importante esa parte. Muy bien, pero bien. Volvamos. Queremos saludar a nuestro hermano David Chacón. Dice: saludos, bendiciones, queridos pastores. No los he olvidado, dice. Gracias, hermano David. Bendiciones hasta Ipala, hermano David. Gracias por estar con nosotros siempre. Dios le bendiga. También Ronald Estuardo Osorio. Dios te bendiga, Ronald. Gracias por estar con nosotros. Saludos hasta Washington, pastor hermano Ronald.
Así es, y así a todos, hermanos, a todos los que están También con nosotros nuestro buen hoy. hermano Juan Alonso Mellado, pastor. Correcto. Siempre pendiente de la transmisión. Muchísimas gracias. Gracias también a todos los que nos ven a través de Amigos TV, hermano. Así es, así es. Saludo especial. Mucha gente lo ve en el canal, en el reprise, pastor. Un saludo especial. Gracias por estar acompañándonos en el programa. Así también los que están en vivo por Radio Alternativa. Gracias. Correcto. Gracias también. Y la transmisión por Radio Cultural Amigos. Así es. Así que muchísimas gracias, pastor. Así es. Continuamos, pastor. Continuamos. Estábamos El engaño diciendo del legalismo. el engaño del legalismo. Y estábamos diciendo que el legalismo se evidencia en principalmente estas cosas: celos. Así que decíamos que cuando usted escuche que alguien es celoso de la sana doctrina, revise si está en línea con el apóstol Pablo, revise si está en línea con el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Pues hipersensibilidad a las descortesías, ¿ya? Hay gente que hay que tratarla entre algodones, ¿no? Porque no puede ser que al pastor se le haya olvidado saludar al hermano, porque qué barbaridad, el pastor no me saludó hoy, ¿verdad? Tendrá algo contra mí. Fíjese usted que yo quiero entrar un poquito a ese tema. Entremos. Eso? Sí. ¿Cómo daña la práctica en la comunión de la iglesia? Sí. Y a veces hasta termina condicionándolo a uno como pastor. Es que miren, pues, hermanos, es que no puede elevar usted la pita hasta allí, porque todos tenemos defectos, Eddie. Así es. Somos una comunidad de fe, una comunidad de gracia. Correcto. Para edificarnos los unos con los otros. Así es. ¿Sí? No para emitir juicio los unos con los otros, ni para esperar que usted se componga a través de mi juicio. Correcto. O sea, estamos para... Obviamente, el carácter de Cristo hay que reflejarlo, porque ya vamos a hablar de eso también, Eddie. Porque tampoco estamos hablando del antinomismo, ¿no? Ustedes, todo es gracia, todo es gracia. O sea, todo no importa cómo vivir. No, tampoco. Ese es el otro extremo. No es el otro extremo, porque vamos a hablar de un argumento contundente que tiene que ver, ¿verdad?, usted con la presencia del Espíritu Santo en su vida. O sea, con lo que Jesús dijo que la morada del Espíritu Santo en nosotros, con lo que Pablo dijo que el Espíritu Santo mora en nosotros. Correcto. Que ese es el argumento principal para darnos a entender esa regeneración en Cristo, esa salvación en Cristo, ese proceso de santificación en Cristo, pero es muy distinto. Así es. El orden de los factores sí altera el producto. Correcto. O sea, este es el resultado. Así es. O sea, no vas a vivir. Como dice el apóstol Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice Pablo. Pero una cosa es tener ese anhelo ferviente por vivir para la gloria de Dios, y otra cosa es pasar todo el tiempo emitiéndole juicio a la gente o viendo cómo está viviendo, cómo no está viviendo, querer tener el control de la gente. Sí. O sea, no podemos tener el control de la gente. Exacto. A libertad fuimos llamados. Así es. Pero para la gloria de Él. Sí. En Cristo. Pero a veces pasa, ¿no? Estas situaciones, ¿no? Exacto. Hay gente, escuche, y no sé, tal vez alguien que sea así nos esté escuchando, ¿verdad? Sosiéguese, por favor, hermano. Hay gente que es hipersensible incluso a eventos que tal vez que pasaron así de imprevisto. ¿Ya? Sí. Tal vez algo accidental, y es una hipersensibilidad hacia esas cosas. Es como picar un panal de abejas, ¿verdad usted? Mire, ¿y sabe cuál es el detalle? Que esta gente, pastor, está esperando esos momentos. Exacto. Aquí le gusta la oportunidad de defender la sana doctrina. Exacto. Lo platicábamos en algún momento con algunos hermanos de la célula, ¿verdad? Por cierto, saludos ahí a Kenny David Chacón. Saludos. Alias ¿Qué nivel? En Instagram. Por ejemplo, aquella pregunta que la verdad que a mí me voló la cabeza en su momento, Eddie. ¿Qué dice la gente cuando lo ve venir a usted? Sí, pues. Sí. ¿Qué dice la gente? ¿Tiene temor? ¡Qué gusto poder saludar al hermano! ¡Qué alegría verlo, ¿verdad? Causa usted. Uy, ya vino el hermano. Mire, hasta se compone la ropa a veces para encontrarse usted con alguien. Sí. Entonces tengamos cuidado con eso. Sí. Termina condicionándolo. Muchas veces aspereza hacia los errores. ¿Ya cómo trata usted? Escuche. Explique. Pregunta eso, de evaluación. Despacio. Pregunta de evaluación. ¿Cómo trata usted a su prójimo cuando su prójimo se equivoca? Ahí está.
Ya. Y es no usted estamos diciendo que lo tolere, que tolere el pecado. No, está bien lo que hiciste. No. No. ¿Cómo? Exacto. ¿Cómo usted lo aborda? ¿Cómo usted reacciona? ¿Ya? ¿Se encoleriza? Exacto. O sea, mire, atención con esa encolerización. sí, la indignación no es un fruto del espíritu, dijo alguien por ahí. Buena esa. ¿Cómo? La indignación está en el listado de Gálatas 5:22. Estoy indignado, dice, ¿verdad? No, la indignación no es un fruto del espíritu en ese sentido. Interesante. Ahora, ¿significa que dale, todo tranquilo? No. Esta persona tiene suficiente con la destrucción que va a llevar. Tiene suficiente con la carga. No necesita que de su palo. Exacto, no necesita que usted siga poniendo el hacha al tronco. Ya lo que esa persona que ha pecado necesita es gracia, es amor, es el abrazo del evangelio. Claro. ¿Ya? Entonces, pero contrario a eso, nosotros lo que hacemos muchas veces es ser ásperos, ¿no? Claro. Esa aspereza, esa dureza con el hermano que ha pecado, ¿verdad? No, el mismo Pablo dice, y bueno, y lo dice también en Gálatas. ¿Ya? Si sorprendemos a algún hermano pecando, dice, ¿verdad? Hermanos, dice Saulo, ¿ah? Pablo, ¿ah? Ustedes que son espirituales. Uy. Que cómo la tiró ahí, ¿va? Esa piedra en el cuello, hermano, olvídese. Ustedes que son espirituales, dice. ¿Se está dando cuenta dónde pone el peso Pablo? Sí. Pablo no pone el peso sobre el que pecó. No. Lo pone sobre los hermanos que vieron pecar al hermano. Exacto. Y dice, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. No dice péguenle una arrastrada doctrinalmente, ¿va? Exacto. No, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Por ahí el hermano Ronald Osorio, pastor, plantea su opinión y dice, como aquellos hermanos que no soportan que otro hermano llegue tarde al culto y quieren exhortarlos en la carnita y no en amor, dice, ¿verdad? Sí. Y mire, y así como ese ejemplo hay muchos, ¿verdad usted? Así o sea, tenemos que eliminar ese... Eddie, yo creo que una iglesia alcanza una explosión, Eddie, cuando la comunidad se vuelve una comunidad de gracia. Exacto. Cuando la gente percibe que ahí puede encontrar edificación. Exacto. Yo creo que la gente va a ir. Así es. Lo que pasó. Sí. Es lo que pasó en el primer siglo. Ahora, no tenemos que confundir eso también. No estamos diciendo que todo tenga que ser agradable. No. Evidentemente es la iglesia de Cristo y está formado por personas humanas. Claro. Hay relaciones humanas y tarde o temprano va a haber alguna fricción o algo. Claro. ¿Ya? Pero aún esos momentos de fricción van a servir para edificación. Y tenemos que entender, pastor, que es un conjunto de gente que está en proceso. Así es. No es un conjunto. Sí. Es que, mire, yo creo que usted, luego abordo. El problema radica, mire, Eddie, cuando pensamos que es un conjunto de querubines los que hay aquí adentro. Fíjese que usted explicaba este domingo que pasó, explicaba el texto de Romanos 1:2:10, si no estoy mal, ¿no? Porque somos hechura suya. Creados Efesios es. Ajá. Efesios 2:10, ¿no? Sí. Y precisamente dice esa palabra, hechura. Es una palabra que está no en un tiempo en donde usted, es como que el texto dijera, lo vamos a parafrasear, ¿ya? Estamos siendo hechos. Ajá, estamos siendo hechos, estamos siendo construidos. Ninguno de nosotros se ha graduado de la gracia. No. Ninguno de nosotros es una casita terminada, ya una construcción, una obra pulida, ya el diamante en bruto, como dicen, ¿verdad? No. Ahora, enfatiza la palabra ninguno. Exacto, ninguno de nosotros. Ahora, hay en cuanto a eso, también en la iglesia lo hablábamos hace algunos meses atrás, creo, sobre ese texto, de que, ¿qué pasa? No sé si a usted le ha pasado, cuando el vecino de a la par está construyendo, ¿ya? Qué molesto es, ¿va? Sí. Ya, a veces. ¿Ya? Que un barreno penetrando la pared, que una sierra, que una pulidora, que lámina cayendo por allá, martillos, gente clavando, polvo. Entonces a veces es molesto. Claro. ¿Ya? ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque su hermano de a la par está en construcción. Claro.
¿Ya? Y no va a ser que le va a volar un clavo o polvo, ¿verdad? Siempre. ¿Ya? Exacto. Entonces, hasta cierto punto, mucha de nuestras reacciones erróneas y legalistas hacia los pecados de nuestros hermanos y hacia los comportamientos de nuestros hermanos es en parte por nuestra falta de comprensión bíblica. Claro. Ya, porque no hemos entendido bíblicamente. El tema está bueno, pero mándeme a la resistencia porque la vez pasada se nos fue el sí, tiempo. la vez pasada eran como ya faltaba un minuto. Así que mándeme. Pero bueno, estamos abordando el tema el engaño del legalismo. Ahí se conectaron otros pastores. Saludos Así es. rapidito. Hermano Kevin Omar Sandoval, saludos hermano Kevin. Saludos, también hermano. A hermana Rebeca Orellana. Saludos. Muchas gracias por estar con nosotros. A la Lidl, así le dicen, la Lidl de la femenil. Lidl con L. Así es. Entonces, saludos. Dios les bendiga a todos por estar con nosotros. Estamos abordando el tema el engaño del legalismo y nos faltan algunos puntos, algunas ideas que queremos seguir dialogando con ustedes para finalizar este episodio. Pero ahorita los queremos dejar con nuestro hermano Carlitos, que nos presenta la resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde desde una perspectiva bíblica analizamos el acontecer mundial en cuanto a las noticias que de alguna u otra forma tienen que ver con el panorama bíblico en nuestras vidas. Y hoy nos vamos hasta Kentucky, hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Resulta que el Museo de Ciencias en el estado de Kentucky tiene constantemente actividades los cuales tienen como principal objetivo el poder fomentar la investigación científica hacia los niños. Investigaciones de las cuales pues llevan hacia una formalidad de la ciencia. Y resulta que la famosa organización que hace algunas semanas atrás le fueron recortados miles de millones de dólares por la administración Trump, que es la famosa organización Planned Parenthood, pues todavía tiene ciertos tentáculos y ciertas ONGs que las están apoyando, ¿verdad? Resulta que llegan a esta actividad de ciencias, se infiltran y comienzan a dar libros de colorear, libros para colorear a los niños, el cual tenía contenido sexual, con ideologías sin sentido y sin fundamento biológico. Usted sabe a lo que yo me refiero. Pero lo que yo quiero destacar es que el comité, ¿sí?, de este Museo de Ciencias decidió expulsar, así como usted lo escucha, expulsar directamente la participación de Planned Parenthood en cualquier evento científico, acusado de no promover aspectos científicos, sino ideologías. Y aquí nos damos cuenta de cómo la ideología de género y estas ideologías perversas que están siendo llevadas a nuestros hijos no tienen ningún tipo de base. Y qué bueno por gente que hoy en día, como esta organización, sí, en los Estados Unidos de Norteamérica, respaldado por un grupo de manifestantes de una organización pro vida, decidieron expulsar a esta ONG, la cual es totalmente destructiva. Por lo tanto, familia, qué buena decisión. Y de esto podemos aprender que con carácter, ¿sí?, podemos defender los principios y los valores bíblicos de la vida, los cuales pues están fundamentados en la creación de Dios. Por lo tanto, familia, estemos atentos y estemos pendientes ante cualquier situación que tenga que ver con la vulnerabilidad de la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque es importante realizarlo. No callemos, sí, no callemos, estemos pendientes. Por lo tanto,
No nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, queridos hermanos, estamos de vuelta, hemos regresado de La Resistencia y pues, hermano Carlitos, también un gran tema ese, ¿no? El de cómo estas organizaciones... Una oportunidad de estar y resultan con esas tonteras. Sí. Y una vez va usted, expulsados. Hay que... Bueno, qué bueno también la contundencia con la que actúan las entidades científicas, ¿verdad usted? Y de educación, que así deberían ser todas, ¿va? Claro. ¿Ya? Claro. Pero bueno, Kevin Omar Sandoval dice saludos y bendiciones, hermanos. Muchas gracias, hermano, por los saludos. Saludos también para usted. Gracias por la sintonía. Ya nos quedan nada más unos minutos. Así es, el tiempo hoy se pasó volando. Pero queremos concluir con algunas ideas todavía sobre el legalismo. La raíz del legalismo, mire, al igual que la del antinomismo, que es lo contrario al legalismo, se identifica con la desconfianza en la bondad de Dios. Claro. ¿Ya? Y es que por un lado, hermano Carlitos, a veces concebimos a Dios como un tirano. Claro. ¿Ya? Y a veces concebimos a Dios como un bonachón. Está tranquilo. Exacto, entonces eso nos condiciona también. Claro. Ya para nuestro entendimiento de estas posturas. Intentar curar el legalismo, mire, con antinomismo, o sea, con el libertinaje total, es un error, ya que ambos requieren el antídoto evangélico de la unión con Cristo por gracia. Ahí está. Es la clave. Es el clímax. O sea, Pablo lo explica en Romanos. Así Después de es. explicar una maravilla, pastor, una exposición magistral acerca de la fe, acerca de la justificación por fe, acerca de la imputación de la santidad de Cristo en nosotros. Después de dar esa maravilla, ¿verdad? Usted luego viene y explica la presencia de Él en nosotros. A los Corintios se lo plantea específicamente y el argumento final que le da toda la debacle que estaba pasando en Corinto fue: miren, muchachos, ¿por qué no hacen algo? ¿Por qué no se evalúan si tienen al Espíritu? Exacto. Porque la verdad que ustedes están viviendo como que no tuvieran el Espíritu y Santo. Una de las explicaciones que Pablo da en capítulo 5 de 1 Corintios, es un texto, hermano Carlitos, que a mí sinceramente el análisis de ese texto me hace asombrarme ante la gracia de Dios, ¿no? Cuando dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Ya, entonces, hay imputación del pecado en Cristo. Porque nuestro pecado ha sido imputado en Cristo. Exacto. Él cargó con nuestro pecado. Exacto. Es la doble imputación. Pero ese es el 50% nada más. Porque después de que nuestro pecado ha sido imputado en Él, su justicia ha sido imputada en nosotros. Claro. Ya, entonces por eso hoy nosotros vamos en el nombre de Jesús. No es tanto nos quita el 100 y nos da un 100. ¿Cómo así? O sea, nos quita el 100% de la acusación. Es cierto. Y nos da el 100% de justicia. De justicia. Exacto. En Él. Exacto. En Él. En Él. No nuestra. En Él. Por la fe. En Él. Por eso, pastor, es que la fe es maravillosa. Es que por eso, hermano Carlitos, Pablo habla mucho de nuestra posición en Cristo. Exacto. ¿Ya? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Exacto. Esa es la nueva vida. Y lo que ahora vivo, lo vivo para la gloria de Él. Así es. Ya. Lo que y Pablo también decía, he sido tomado, ¿sí? ¿Para qué? Para vivir para Él. Exacto. Ahora, también Pablo habla de estar en Cristo. Claro. ¿Ya?
no con Cristo. Exacto. ¿Ya? O sea, una palabra puede hacer toda la diferencia. Claro, esas preposiciones son Exacto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva posición. Nueva criatura es. Exacto. En, no con, no junto a, en Cristo. ¿Ya? Y Sí. Pablo habla mucho de eso, de santidad posicional. Claro. Y miren, ¿Ya? pastor, nunca hay que perder de vista cómo el evangelio transforma. Exacto. El evangelio cambia. Así es. El evangelio da nueva vida. Correcto. En Cristo Jesús. Así es. Entonces no se trata esto de un libertinaje descontrolado para las pasiones No. desordenadas del pecado. No, tiene que ver con un anhelo ardiente por vivir para su gloria. Así es. En otras palabras, pastor, disfrutar la santidad. Es un concepto que sería bueno analizar, fíjese. Disfrutar. ¿Disfruta usted la santidad? Buen punto. ¿Disfruta? Bueno, hay gente que cree que la santidad no es disfrutable. No es disfrutable. Carga, es que no es. La cruz, dice. Cargar la cruz de Cristo. No, en algún momento tenemos que aprender. Me gusta, qué bonito vivir para su gloria. ¿Por qué? Porque el degustar, obviamente la naturaleza pecaminosa va a estar allí siempre. Ujú. Porque esa, como decía Martín Lutero, esa desgraciada, ahí va a estar, dice. O sea, no se ahoga con nada. Él pensó que se había ahogado, pero no, salió todavía a nadar, dice. ¿verdad? Salió nadando. Entonces, necesitamos ver esa parte, Eddie, pero necesitamos ver de una forma distinta el reino con relación a esto. Exacto. Ahora, mire, en cuanto al legalismo, también es una distorsión de la ley, separándola de su carácter y función dados por Dios. Claro. ¿Ya? Detrás de esto se ha distorsionado el carácter de Dios, del Dios que dio dicha ley. O sea, por un lado se malentiende la ley, pero por otro lado también el legalismo nos lleva a entender mal al Dios que dio la ley. Amén. ¿Ya? Entonces, en ningún momento, y Pablo lo explica de manera perfecta, nadie ha sido justificado por la ley. Sobra de la ley. Así es, nadie puede cumplir la ley. Pero la ley no fue dada para justificar a nadie. No, fue La dada ley- para enseñar. La ley es el espejo. Claro. La ley es para que nosotros, para revelar el pecado que está en Y nosotros. para que veamos con nuestros propios ojos y en nuestra propia experiencia que necesitamos algo. Nuestra Mire, propia miseria. Sucede ¿verdad? lo mismo de lo que pasó con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El veneno de la serpiente no podían ellos hacer nada, Ujú. porque ese veneno estaba destruyéndolo. Miren, dijo a la serpiente de bronce, ¿no? Exacto. Sí. Ujú. La fe Así es. que era un tipo, pues, Vamos a finalizar con esto, hermano Carlitos. Un concepto que a mí me gustaría que comentáramos así para finalizar. El legalismo produce un carácter de justicia propia, donde la esperanza de recibir misericordia divina aumenta según la disposición a obedecer, y no según la conciencia de la gratuidad de la gracia redentora. ¿Ya? Y aquí me gustaría que finalizáramos con eso. No se trata tanto en el Evangelio, que en el Evangelio bíblico, ¿verdad usted? Ese carácter de justicia propia desaparece, ¿ya? Porque se trata de conciencia de la gracia del Señor. amén. Es como lo que en su momento abordamos, hemos hecho a veces una línea de pensamiento sencilla aquí con Pablo, ¿no? Que Pablo empieza considerándose un pecador, Claro. diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero vemos que Pablo ya al finalizar su carrera, Exacto. El ya- primero de los pecadores. el exacto, él dice, yo soy el primero, el más grande de todos los pecadores. ¿Pero por qué era eso? Primero porque Pablo era consciente de su propio pecado. peor. Claro. Pero es que Pablo también era consciente de la gracia de Dios. O sea, de que si Pablo estaba completamente consciente de que si él iba a llegar al cielo, a la presencia del Señor, Era por gracia. era por gracia. Y otro aspecto también, Eddie, Pablo profundizó en la santidad de Dios. Así es. Ujú. En el estándar santo de Dios. Y cuando Pablo profundizó en el estándar, dijo, bendito, sí, ¿cómo voy a alcanzar yo esto? Exacto. Bendito sea mi Padre que está en los cielos, quien nos bendijo con
toda bendición. bendición espiritual en los lugares que dice. Y nos sentó, dice. No sentó. No nos va a sentar. No sentó. Tiempo pasado. Ya nos sentó. Tremendo. Así que no. Él explotó. Exacto. Gracias, Señor. Es lo que hace la gracia del Señor. Claro. Ya Pastor, esto está bueno, pero el tiempo terminó. Sí. Familia, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Vamos a dejar pendiente por ahí algunos pequeñitos detalles todavía, Pastor. Pero solo voy a terminar con esto. No espere la vida eterna como una recompensa por su propia obediencia. Espérela como un don de Dios mediante Jesucristo. Lo que dijo Pablo. Así es. Porque por gracia usted tiene vida eterna. ¿Soy salvos? Así es. Y esto no de vosotros. De la fe. Y eso no de vosotros. Pues es don de Dios. Sino que es ¿qué? Un regalo. Así que si vamos a tener vida eterna, no es una recompensa por haber sido obedientes. Amén. Eso. Eso toca. Familia, gracias por haber estado con nosotros. Amén. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación, pero siempre queremos recordarle, escuche usted, que la verdad no solamente puede ser corrompida por la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.